Nadie va a pagar por este crimen. Lamentable. Vamos a hablar ahora de este plan macabro de un femicida y una investigación que seguramente no quedará impune. Por ahora estamos hablando de un doble femicidio, pero no sabemos si esto en las próximas horas va a terminar sumando a la víctima que se está buscando. Ahí estamos, en Córdoba, con Alan Ferraro para que nos cuente más. Hola, Alan. Hola Luis, Sandra, ustedes saben que ayer las autoridades de Entre Ríos confirmaban el hallazgo de un cuerpo desmembrado en un avanzado estado de descomposición. Finalmente hoy hubo una conferencia de prensa donde el ministro de Seguridad de esa provincia informaba que en un 99% podían estimar que se trataría de este taxista Palacios que estaba desaparecido desde el 7 de octubre pasado. Pero, como les decía, el estado del cuerpo lo torna prácticamente irreconocible. Estaban cotejando los tatuajes y además ordenaron hacer un cotejo de ADN para corroborar y confirmar formalmente si se trata del cuerpo de esta persona que está desaparecida. Ya también habíamos contado que su auto, el Toyota Corolla, apareció incendiado en Córdoba en un camino rural. Ahora, estamos en los tribunales de Córdoba siguiendo el avance de la causa. Enseguida les voy a contar los detalles de lo que declararon dos taxistas que lo trasladaron a la Urta junto a su hijo de 5 años, hoy ya de 6 años, luego del doble femicidio. Pero quien habló en las últimas horas fue la madre biológica de la Urta, quien de alguna manera estaba angustiada y pidiendo además una cadena perpetua para su hijo. Lo hacía de esta manera. Imagínense cómo estoy deshecha. La madre de mi nieto, la abuela de mi nieto, que eran las que los estaban criando, a mi pequeñito Pedro, que mañana cumple 6 años, en estas condiciones, sin mamá, sin la abuela, sin la Beni, como le decía él, y con un padre que las asesinó. Pablo le había dicho a ella, o le había hecho entender a ella, supongo, que si hablaba conmigo o con el papá, que estamos separados, estamos divorciados con el papá, nosotros le íbamos a decir a él, o sea, nos íbamos a poner del lado de él, lo que es completamente erróneo, porque yo siempre le dije a él que si él no pagaba lo que tenía que pagarle a Pedro, si acosaba a Luna, si no le dejaba vivir tranquila. Nunca pensé que fuera a llegar a esto que estamos hablando ahora, este horror, este asesinato que no tiene calificación porque es aberrante lo que hizo. Tiene que quedarse en la cárcel toda la vida y más, por matar a Luna y a Mariel de la forma en que lo hizo, y no sé si hay otra persona más, como se dice por ahí, pero y dejar a mi nieto desamparado, que la justicia le dé cadena perpetua a mi hijo. Totalmente abrumada esta mujer, sobrepasada, y no puede creerlo, lo que hizo su hijo. Alan, hay un testimonio de un taxista que es un aporte importante en la causa. Así es, Luis, y en realidad te agrego, hay dos taxistas. Ustedes van a ver ahora, en esto de repasar la cronología de los hechos, las imágenes en las que se ve a la Urta con el nene subiendo a un taxi de color amarillo apenas 150 o 200 metros de la casa del doble femicidio. Ese taxista se llama Silvio, fue el primero en prestar declaración en calidad de testigo. Resumidamente, él plantea que fue un viaje normal, nada que hiciera pensar que este hombre venía de asesinar a 2 personas. Y luego hay un segundo taxista, ¿sí?, que hace el trayecto desde la terminal de Córdoba hacia Entre Ríos, donde finalmente resulta detenido la Urta. Es decir, hubo un viaje desde la casa hasta la terminal y de la terminal hacia Entre Ríos. Respecto de este segundo tramo del viaje, declaró ante la Fiscalía del doctor Reyes, este segundo taxista,
y manifestó que el nene estaba descompuesto, que había vomitado en reiteradas oportunidades, que el padre lo único que hacía era darle golosinas. Lo cambió reiteradas veces porque se ensuciaba con su propio vómito hasta que finalmente se quedó sin ropa para seguir cambiándolo. El nene tenía fiebre y como el taxista notaba esto, le ofreció a la URTA llevarlo al nene a un hospital, a algún centro asistencial, a lo que la URTA se negó rotundamente. Y es más, a lo largo del recorrido le decía que quería ir a una casa de cambio porque tenía dólares y necesitaba hacerse de pesos. En principio dijo que iban a Concordia y sobre la marcha le cambió el destino hacia Gualeguaychú, donde lo detuvieron finalmente. Todo esto lo declaró en sede judicial y sirve a los investigadores para trazar el perfil de esta persona, para entender su comportamiento o su lógica y trazar toda la ruta de escape desde Córdoba hacia Entre Ríos, sabiendo que el destino final era en realidad Uruguay, pero eso ya lo va a contar un poco más en detalle Nacho. Habló el primer taxista, ¿sí? Ese que veíamos en la imagen, su nombre es Silvio, y esto decía. Del servicio ingreso por medio de radio llamado de la central, me fue designado a mí aproximadamente, creo que habían sido como las 10 de la mañana. Llegué, cuando ingresé a la cuadra, vi al masculino y al menor que estaban aguardando por llegada en la vía pública, hacia la calle. Ingresaron al habitáculo, le pregunté el destino, me dijo que terminal, pregunté cuál de las dos terminales. Sí, terminal nuevo, terminal vieja, me dijo terminal vieja. No, la verdad que no noté nada extraño. Venían conversaciones simples, entre lo que se entendía, se veía que era papá e hijo. No había nada que yo como conductor pudiera detectar de alguna anomalía, de que hubiera habido una situación previa al traslado para poder informar a la central. Llegamos a cercanía de la terminal y yo le pregunté a la persona en qué sector quería descender. Me dijo que pues si podía ser por la parte posterior, por Tránsito Cáceres, donde estaba la plaza, que se iban a quedar en la plaza con el niño un ratito en la plaza antes de ir porque estaba en tiempo y en forma todavía. Mío, no, uno no puede dejar de pensar en esta criaturita, Alan, y preguntándonos acá entre nosotros y la gente seguramente en su casa, ¿qué será de esta criatura que encima hoy está cumpliendo años? Exactamente, 6 años tiene ya el nene y hay que aclarar, aunque resulta evidente, perdió a su mamá, a su abuela, a su papá que está detenido después de lo que hizo. Y hablamos además de un nene que sufre el trastorno del espectro autista, por ende asiste a terapias, se manejaba en una comunidad, en la escuela. Lo arrancaron de todo. Y es por eso que, claro, lo sacaron de todo lo que lo hacía estar en eje, lo que le servía, lo que le hacía bien a su salud, gente que empatizaba con él. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, primero a partir del momento de la detención, a él lo separan de su padre, lo recibe un agente de la policía de Entre Ríos. Ahí empieza esto de primero contenerlo, ver que él esté bien. Y luego se decidió traerlo a Córdoba, donde está en una familia de emergencia. ¿Qué es esto? Dentro de la misma comunidad en la que él se educaba, se formaba y se atendía, hay una familia con la que él conoce, entonces esa va a ser su familia de acogida en el mientras tanto. Más detalles respecto de cómo se lidia con un niño en este contexto tan particular lo dio la ministra de Desarrollo Humano, que hablaba más temprano, Liliana Montero se llama, y esto